bloque, y creo que haces una excelente introducción para que tú junto con Víctor Vidal y Santiago Arroyo nos puedan platicar sobre este monstruo del que avisamos que íbamos a hablar, gasolina barata. Y dices algo que ha sido un debate en el que con ustedes tres he estado bastante, y es el no hay dinero suficiente. Entonces, comencemos por ahí, Paul, para comenzar a discernir cuáles son los retos y qué significa gasolina barata, que si me preguntan a mí, aunque yo en estas conversaciones me mantengo en el margen de la moderación, yo les diría o pondría el contexto para la audiencia que en realidad México está debajo de la media de los precios estándar y globales de gasolina. Entonces, Paul, Víctor, Santiago, ¿qué es este animal? ¿Qué significa gasolina barata en realidad? ¿Qué es una gasolina barata y qué representa? Porque ya decías, no hay dinero suficiente para mantenerla barata. Déjame nada más tocar el tema. Yo sé que Víctor y Santiago se van a ir al detalle, pero ligarlo con lo que empezó este tema, que fue el impuesto en Tamaulipas. Y decir que todo impuesto debe decir, y ya lo decía Bernardo, debe tener un objetivo finalmente, si no, y entiendo lo que dice Elías, se vuelve un incentivo perverso para cobrarle dinero nada más a una empresa o a algunas empresas por generar. ¿Cuál es el objetivo de un impuesto? Y eso escribí esta semana. La verdad es que el IEPS se ha convertido en un impuesto de conveniencia. ¿Qué significa eso? Hay un principio en teoría fiscal que significa que simplemente hay impuestos que utilizas porque es fácil de recaudar y puedes aplicarlos con muy poquito esfuerzo, ¿no? El IVA es uno de ellos, y el IEPS a las gasolinas o incluso la tenencia, se acordarán cómo funciona, son esos impuestos que son impuestos por conveniencia porque no tienen una vinculación directa con algo. El IEPS de las gasolinas se crea con la finalidad, entre comillas, primero que nada de recaudar y después se le agrega el componente de carbono, pero jamás se ha tocado el tema de cómo este impuesto se puede utilizar para atender la externalidad que genera, es decir, si se etiquetan los usos del carbono o no se etiquetan, o bien si tiene un incentivo para, valga la redundancia, para desincentivar el uso, o simplemente se está utilizando con fines, digamos, recaudatorios, desde ese punto de vista. ¿Y por qué quiero tocar este tema? La Constitución es bien específica y quiero dejar un punto aquí para que lo estudie Víctor, Elie, Abril, que hablaron de este tema. La Constitución en el artículo, déjame buscarlo porque sí lo tengo por ahí. Bueno, se los debo, pero en las actividades exclusivas del Congreso tiene la facultad de tasar, de agregar impuestos. Y uno de ellos es impuesto IEPS, impuesto especial sobre la electricidad. ¿Y qué creen? Los estados que están en el pacto fiscal se pueden sumar a esto y pueden obtener una parte de este ingreso a la electricidad. Entonces, se puede, más allá de lo que decía Bernardo, si se podía o no tasar el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, que concuerdo 100%, la electricidad también se podría tasar si el gobierno declarara o enmendara la ley del IEPS y estableciera que se puede agregar un impuesto a la electricidad y cobrar, pero como les digo, cambió la idea y ha cambiado de una manera de decir, son servicios públicos y no se pueden tasar, y entonces el Estado no tiene la capacidad de tasar estas actividades y por lo tanto pues vivimos con esto, ¿no? Creo que somos uno de los pocos países que no paga más que el IVA, y no estoy sugiriendo que se agregue el impuesto, pero a veces hay que replantearse qué tipo de impuestos estamos agregando y por qué. Y aquí entra el IEPS a la gasolina. El IEPS a la gasolina ha servido como el tercer impuesto en este momento, la tercera fuente de ingresos del gobierno federal en 2020, solo detrás del ISR y el IVA. Está por encima de los ingresos petroleros, corríjanme si me equivoco, pero eso te habla de cómo se ha convertido en un ingreso importante para el gobierno, y dejarlo ir es difícil. Entonces, lo que realmente vamos a ver no es un cambio en la ley del IEPS, sino en la aplicación de lo que le llamaban el estímulo, que se aplicaba cada semana a través de la Secretaría de Hacienda, y eso es lo que podría determinar de este gobierno, decidir no agregar más estímulo o disminuir los estímulos, o mantenerse en la promesa de que solo aumentarán los combustibles en la medida que aumente la inflación. Aquí lo dejo para que sigan los demás. Muchas gracias, Paul. Pues, Santiago, definitivamente es tu tema, platicar sobre gasolina.
Y sobre ello me gustaría recoger de lo que platica Paul y la reflexión que les dejaba. ¿Es en México la gasolina barata? Y sobre todo adentrar un poquito en este tema de estímulos, IEPS y todo esto. Santiago, bienvenido otra vez y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eric. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Ahora sí que, bueno, según información de la Agencia Internacional de Energía, México no está dentro de los países que tienen la gasolina más cara. Eso es un hecho. En sí, dentro de la tabla de los países afiliados a la EIA, pues está en medio. Digo, realmente tiene un precio que está por debajo, como tú bien lo dices, por debajo de la media, ¿sí? Teniendo países como Nueva Zelanda, o Australia, por ejemplo, que tiene también en la Unión Europea, en Portugal, España, en Alemania, tienen los precios de gasolinas y diésel más caros del mundo, sobre todo por un tema de carbon tax. Ahí es una situación tanto de logística, porque estamos hablando que son países muy complicados en temas logísticos, y aparte tienen una política tributaria respecto al carbon tax muy marcada, ¿no? Entonces ahí es donde entra esta disyuntiva. Las gasolinas son caras en México. No, realmente no son caras. Incluso, Estados Unidos, siempre nos comparamos con Estados Unidos. Estados Unidos tampoco está dentro de este esquema. Incluso dentro de esta tabla, Estados Unidos está muchísimo más abajo, por algunos dólares. Pero esta es una cuestión que incluso comentábamos con Paul hace unos meses, de que es una cuestión más bien como psicológica mexicana, ¿no? Yo creo que ahí Paul podría abundar un poquito más en ese tema, respecto a ese sentimiento de que la energía en este país, para la población mexicana, lo que representa la energía es un derecho otorgado, ¿sí? Es un derecho, siente la población que es un derecho. Sí, claro, tenemos el derecho de acceder a energía, de no tener pobreza energética, pero sienten que ese derecho y como tal debe ser gratuito, y como aquí en México, que todo derecho debe ser libre de obligaciones, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un producto, ¿sí? Y este producto pues está dentro del mercado y como tal nos debe de costar. No podemos esperar gasolinas regaladas, no podemos esperar gasolinas o combustibles o energía a precios ni siquiera hablamos de oportunidad, estamos hablando de precios de ganga. No, realmente todo tiene un costo generarlo, tiene un costo producirlo, tiene un costo extraerlo, tiene un costo procesarlo, tiene un costo guardarlo, tiene un costo transportarlo, e incluso tiene un costo el ponerlo en sus coches o conectarlos en la mufa de sus casas, la electricidad, la energía. Entonces, todos estos costos, pues tenemos que cubrirlos, finalmente los tenemos que cubrir, y en medio de esa gran cadena, alguien tiene que ganar, porque finalmente, y eso es una cuestión que tú alguna vez comentaste y coincidió con el mismo comentario con Gonzalo Monroy, de que la energía finalmente es un negocio, ¿sí? Aquí y en China, en todos lados, en todo el mundo, la energía es un negocio, ¿sí? Entonces, para no abundar más en este tema, realmente las gasolinas en México, a pesar de que las vimos el año pasado, incluso están 24 pesos, ahí en la Ciudad de México ustedes tenían gasolina de 24 pesos, en sí no era cara, ¿sí? No era cara contra otros países del mundo. También viene un error ideológico de que México es un país petrolero. México no es un país petrolero. Ojo, y creen, y se ha metido en la idea desde los años 60, 70, cuando el geólogo de leyenda Rudecindo Cantarell descubrió este yacimiento, se ha metido en la mente de la gente que México es un país petrolero y por ende debe tener gasolinas de $1, así como en algún momento se vio en Venezuela cuando fue el boom petrolero de los años 80, 90 de Venezuela, ¿no? Y cosa más equivocada estamos, ¿no? Realmente México, partiendo de la base que decimos que México no es un país petrolero,
Es más, dentro de la misma OPEP, México ocupa un asiento por buena onda, ni siquiera porque sea una potencia petrolera. Es una cuestión más bien diplomática y de una tradición histórica de la diplomacia mexicana que ocupa un asiento ahí. Entonces, realmente no es una realidad eso, y por ende, esa fantasía de que como México es un país petrolero debe de tener gasolinas baratas, tampoco es realidad. Sí tenemos un potencial petrolero interesante, ya lo han platicado en anteriores Open Mic con excomisionados, con Fausto, con personalidades del sector petrolero, que tenemos una serie de perspectivas interesantes en el shale y todo eso, pero finalmente eso tampoco crea que México sea un país petrolero y por ende debemos tener gasolinas regaladas, ¿sí? Entonces, ahora sí que cerrando esta pregunta, Eric, realmente en México las gasolinas cuestan lo que realmente la realidad de nuestro mercado, la realidad de nuestra infraestructura nos merece. Si tendremos mejor infraestructura, mayor infraestructura, y esto no significa tener una refinería, para nada, significa tener infraestructura de logística, porque finalmente la logística es lo que marca, es la clave, ¿sí? Y siempre lo he dicho, es la clave para tener buenos precios. Y aquí es donde le voy a pasar la pelota a mi amigo Víctor Vidal, que finalmente también hay otro punto muy importante en todo este mercado de las gasolinas para poder eficientar los costos, y es el trading. Quienes tienen coberturas de gasolina son los que ganan también dentro de este mercado. Quienes hicieron coberturas en los meses pasados, cuando vimos precios de 20 y tantos centavos de dólar de gasolina por galón, ahí en precios spot, entonces en precios internacionales, y quienes hicieron sus coberturas bajo esos precios ahorita se están hinchando de lana, ¿sí? Entonces, esos dos puntos, el trading y la logística, forman los dos elementos más importantes para poder tener mejores precios, o bueno, precios más eficientes de estos combustibles. Y no nada más de estos combustibles, estamos hablando incluso del gas natural y del gas LP, ¿sí? También teniendo esta infraestructura logística, ¿sí? Descompresoras, gasificadoras, toda esta infraestructura gigantesca de la cual se ha hablado en meses anteriores, también provee mejores costos y obviamente le da la oportunidad al consumidor de acceder a precios más competitivos, no más baratos, competitivos. Muchas gracias, excelente cierre, Santiago. Competitivos, es a lo que deberíamos aspirar. Y Víctor, pasaría contigo antes de regresar con Paul mismo y Santiago y abordar el tema otra vez de cuáles serían los retos para alcanzar este tema de gasolina barata o esta idea preconcebida, pero para que nos puedas platicar, por un lado, qué es lo que nos lleva a lo que la audiencia y cualquiera puede ver hoy al llegar a la gasolinera y ver los precios carísimos de nuevo en comparación a lo que llegaron a estar, y hago para que me vean entre comillas caros en relación a lo que llegaron a estar hace unas semanas o un mes en las estaciones de servicio, mientras estamos en plena crisis económica. Y además, ¿hasta dónde podríamos llegar? Y no se meten las manos en algo como finalmente incentivos que ya platicaba Paul. Adelante, Víctor, bienvenido de nuevo. Pues mira, yo creo que para empezar pues habría que contar la historia desde marzo, ¿no? En marzo lo que pasaba era que mientras el crudo estaba perdiendo pues sus niveles importantes, hablando de niveles técnicos y demás, estábamos perdiendo el 50, estábamos perdiendo el 40 de dólar. Con la gasolina pasaba algo brutalmente diferente, ¿no? Con la gasolina lo que y llegamos, como dice Santiago, hasta por debajo. De futuros no llegamos hasta los 20 y tantos, llegamos a 31 centavos el día más bajo en marzo, que fue como por ahí del 28, 29 de marzo. Y fíjate que algo importante fue que coincidió cuando el Brent llegó al punto más bajo de marzo, ¿no? Que fue el cambio del contrato. Y mucho tuvo que ver
que en muchos mercados también se usa el Brent como referencia para gasolina, ¿no? Entonces eso fue un factor muy importante. ¿Qué pasaba en esos momentos? Mientras estaba perdiendo la demanda en el petróleo, pues a pasos agigantados se empezó a perder la demanda de la gasolina, ¿no? Y del diésel. Empezábamos a ver algunas refinerías que estaban bajando su capacidad, principalmente en Estados Unidos. Empezamos a ver que esto pasó durante marzo y abril, cuando ya los precios ya no alcanzaban para pagar. Pero algo que era muy interesante era ver que los márgenes seguían siendo bastante rentables, ¿no? En Estados Unidos tenemos refinerías que llegan a márgenes bastante lucrativos, 12, 14 dólares de margen, que realmente es bastante. Entonces, lo que pasa una vez que termina los días álgidos para el petróleo, como por ahí del 20 de abril, lo que pasaba era que la gasolina ya tenía demanda. Y como dice Santiago, y apuntó muy bien, la gasolina empezó a tener demanda por todos los traders, por todas las trading houses, por todos los almacenadores que tenían capacidad y dinero y que hicieron bien sus coberturas. Aquí es donde también entran las coberturas, porque no solamente esas coberturas de petróleo, también esas coberturas con gasolina y esas coberturas con gas natural, que también, que me atrevo a decir que en algunos casos son más lucrativas que las del mismo petróleo, ¿no? Lo que pasa en abril es que ya empezamos a tener una mayor demanda por estos jugadores, no tanto por el público, pero estos jugadores jugaron el papel que jugó China y algunos otros países, como la India en menor proporción y Estados Unidos, para lograr llevar los precios de la gasolina, los precios de referencia internacional, a los precios a los que estamos ahorita, ¿no? Yo creo que ahí Santiago va a podernos o darnos unos números un poquito más finos, pero hablando en términos generales de hidrocarburos, en abril teníamos números de pérdida de demanda de entre 25 millones de barriles por día hasta 35, ¿no? Que eso los daba Trafigura, que eran los que decían que estábamos perdiendo 35 millones de barriles diarios por día. Y ahorita, para poner en comparación, estamos hablando de que solamente hay 10 millones de barriles perdidos por día. O sea, realmente, pues, pasamos de un escenario totalmente negativo a uno bastante, diríamos que positivo si lo comparamos con los escenarios anteriores. Y esto le pegó directamente a los precios de referencia, ¿no? Y algo que es muy importante contar al público es que los precios de la gasolina, los niveles de inventarios que vemos cada miércoles por la IA, es lo que va a dictar la tendencia que tiene el crudo, ¿no? Entonces, mientras la gasolina sigue en un rally como el que estamos viendo, que estamos en 1.3 dólares por galón, pues el crudo está en 40. Entonces no me quiero ni imaginar qué va a pasar cuando la gasolina regrese a los precios del pre-COVID, que seguramente va a pasar. Ahí me corregirá Santiago si no es que pasa. Seguramente va a pasar por los meses de octubre y de noviembre, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos animábamos a poner al precio de referencia aquí en México de 25, 26. ¿Por qué? Porque realmente no hay forma en que no sé cómo ponerlo en palabras, pero no hay forma en que podamos nosotros articular una suerte de cobertura para podernos haber cubierto con ese momento, ¿no? También pasaba, y ponía un ejemplo la otra vez en Twitter, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos comprado, si México hubiera sido capaz de comprar el crudo ligero más barato en muchísimos años? Y yo creo que va a ser anecdótico. No tuvimos la capacidad para poder comprar el crudo ligero más barato de Estados Unidos en muchos años, ¿no? Y tampoco tuvimos la capacidad para importar la gasolina que se nos diera la gana en marzo y abril, ¿no? Tanto así que llegamos al término de contratos anticipados que tuvieron que cancelar, ¿no? Entonces yo creo que el ambiente internacional le va a pegar a México de una forma muy negativa, y eso ya nos lo dirá Santiago un poquito más adelante, me imagino, que es donde nos va a describir, o yo lo he descrito, perdón, es que me acabo de conectar, nos dirá realmente cómo es que
la logística, el almacenamiento, el abastecimiento, luego las nuevas normas con los tickets le van a pegar al consumidor mexicano. Pero el panorama internacional no es bastante alentador. Yo me animo a poner el 1.7 por galón, el 1.8 que llegamos a ver inclusive en enero o en diciembre, ¿no? Y eso hay que ponerlo entre paréntesis y entre comillas y entre todo lo que tú quieras ponerle. Esto sin llegar a ver precios de petróleo por debajo de los $50 por barril, ¿no? Y también algo que es muy importante es no solamente checar el West Texas, hay que ver también los diferentes crudos que están en el Golfo de México, que también son referencia para distintas partes de la gasolina, ¿no? El de Luisiana, los distintos tipos de West Texas, también el petróleo que están sacando, ahí en Texas, Eagle Ford, Bakken y demás, ¿no? Que también juegan un factor importante en los precios de referencia de Estados Unidos. Muchas gracias, Víctor. Un excelente acercamiento que nos das del panorama internacional y comenzar a construir este escenario local de los retos que representa. Antes de regresar contigo, Santiago, y los números y hablar este tema de los tickets y cómo afecta, me gustaría comenzar a plantear las complejidades del tema. Hablábamos, o el tema de fondo nuclear es la gasolina barata. De acuerdo a lo que ustedes mismos nos han expuesto, la única forma en la que ahorita, por las proyecciones que Víctor nos presenta, por los fundamentales que tú nos acercabas ya, Santiago, es utilizar lo que Paul nos platicaba sobre los incentivos a través de finalmente reducir o aumentar en la variabilidad que el gobierno decida el IEPS, porque es sin duda desde el tema que también tú, Paul, dominas, un tema tanto político como económico y además fiscal, el juego que el IEPS representa. Si el gobierno reduce la recaudación del IEPS, tendrá evidentemente menos recaudación fiscal, pero si no hace nada, es muy probable que una de sus banderas políticas cause o sea detonante de protestas. Pero esto tiene un obstáculo no menor, que platicando incluso por aquí en el chat y offline, se veía bien reflejado en una columna que hoy publicaba el exsecretario de Hacienda Ursúa, donde decía el principal problema que enfrenta México en términos económicos es que no hay dinero público. Entonces, si esta es la herramienta, pero representa reducir aún más el ya escaso dinero público, ¿qué vemos por delante, Paul? Adelante. Es una decisión complicada. Digo, el presidente es muy bueno para el spin y seguramente logrará decir que no se aumentó en términos reales la gasolina o algo, pero sin duda es o renuncias a la captación del IEPS en su totalidad si el precio de referencia se va por encima de los $60 por barril, y no se pudieran recuperar esos ingresos de la producción, o haces lo mejor de dos mundos, que es pues aumentas el precio de la gasolina, es decir, disminuyes el estímulo y capturas todo lo que puedes de la venta de gasolina, más los derechos, más la extracción, más la explotación. Sin embargo, pues son decisiones difíciles, ¿no? Complejas. Es vital entender cuánto es lo que podría captar este gobierno o dejar de captar cuando tiene sus ingresos limitados y cuando podremos estar perdiendo inversiones y todo eso. Sí te debo, Eric, los montos exactos. Ahí en algún momento, a lo mejor en algún hilo lo ponemos. Pero, pues vaya, y insisto, ahorita es la tercera fuente de ingresos del país, por encima poquito, no mucho, de los ingresos petroleros. Sin embargo, es una cuestión que va un poco más allá, ¿no? Que es un poquito la lógica misma de cuando tocamos el tema de la tenencia y de qué es lo que cubría la tenencia, ¿no? Era un impuesto que se creó con un fin específico y después se quedó, y digamos que el diversificar las fuentes de ingreso del Estado no es malo, y la gente ya se acostumbró
a pagar el IEPS. Lo que es malo es que no conocemos cómo se utilizan, digamos, los ingresos del IEPS, ¿no? Cómo se utilizan estos temas. El peor de los casos, el peor de dos mundos que podríamos tener es que se disminuyera la cantidad de, digamos, que se tuviera que volver a aplicar el estímulo del IEPS, que tuvieras un menor ingreso de IEPS porque lo tienes que otorgar estos subsidios, y que a la par no pudieras recuperar las ventas o los ingresos por venta de petróleo, por caída de la producción. Eso es lo que nos pondría más en aprieto. Sin embargo, el IEPS está diseñado para evitar en la mayor de las medidas ese tema, y que si aumenta el precio, digamos el estímulo, es porque aumentó el ingreso recibido del Estado en términos de venta de petróleo crudo. No es la mejor estrategia en términos, digamos, ambientales, porque nunca está etiquetado el IEPS completamente, pero es una estrategia de recaudación bastante interesante, pues porque permite, digamos, a los mexicanos, permite al gobierno mexicano tener recursos, ¿no? Ahora, si me preguntas a mí cuál debería ser el mecanismo adecuado para tener el IEPS, sería, desde mi punto de vista, un IEPS fijo, y que estuviera claro cómo se recauda y hacia dónde, y que estuviera un mercado no regulado, digamos, no con precios topes ni con estímulos, para que la gente tuviera señales de precios claras y adecuadas, y que pudiera, digamos, entender mejor su consumo. Es decir, todo subsidio finalmente y todo impuesto son distorsiones del mercado que el consumidor no alcanza, digamos, a percibir claramente cómo afecta a su economía. Siempre hemos hablado que aumentar el transporte, los costos de transporte genera inflación, sí, pero muchas de las empresas que están establecidas tienen, digamos, la manera de alguna parte del IEPS poder trasladárselas y, digamos, recuperar parte de sus ingresos o pagar menos impuestos por ello. Entonces, otra vez, es un tema que tiene que ver mucho con la ideología de cómo queremos tener este país, y la verdad es, hay un cierto grado, siempre se ha etiquetado a México como con cierta pereza fiscal. Digamos, solo tenemos un sistema tributario federal prácticamente, donde todos los estados están colgados y hay muy pocos impuestos locales, lo cual hace que este país recaude menos. Sin embargo, una vez más, al recaudar menos, también dependemos mucho de estas dádivas del gobierno, como bien decía Santiago, y derechos adquiridos. La energía debe ser barata, la electricidad debe ser barata, la gasolina debe ser barata, y nunca tenemos una claridad exactamente de lo que se paga. Y déjame cerrar con un ejemplo del sector eléctrico que se puede aplicar claramente al sector gasolinero. Muchas de las quejas que hemos recibido estos días sobre CFE dicen es que CFE me incrementó los costos de la energía. Y cuando revisas los costos, sus recibos, te das cuenta de que no es que les hayan incrementado el costo de la energía, es que consumen más porque están más tiempo en casa. Realmente el mexicano no conoce sus consumos energéticos, el mexicano promedio no conoce sus consumos energéticos, e incluso muchos de estos eran quejas de Tabasco que decían, es que me subieron la tarifa. Bueno, es que más bien no pagabas desde hace cuánto la tarifa doméstica en Tabasco. Y entonces decían, bueno, pero es que nosotros deberíamos tener una tarifa especial cuando tienen la tarifa más subsidiada del país, que es la tarifa 1F. Entonces, este tipo de distorsiones te hablan de que la verdad es que no conocemos la realidad del sector mexicano como mercado, y nos es muy difícil comparar porque no tenemos opciones. Y eso está pasando un poquito más en gasolina. Santiago quizás sabe, puedes competir por unos cuantos centavos, por mejor calidad, por mejor servicio. En sector eléctrico todavía no pasa, al menos para los domésticos. Y para allá debe ir esto, ¿no? Saber exactamente qué pagan los mexicanos. No es que esté mal que paguemos por la gasolina, pero entender para qué lo estamos pagando y cuál es el objetivo final de estos impuestos. Y si es para sostener, digamos, las finanzas de una empresa que no es rentable, pues replantear los objetivos finales. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Paul. Voy contigo, Santiago. Sin embargo, antes me gustaría dejarles una suerte, no sé si de reflexión o de solamente de nuevo para poner el sabor a la conversación, para después de esto ir ya a nuestra ronda de comentarios finales y conclusiones.
más allá del contexto de la política que representa esta bandera de la gasolina barata, y vaya, con ustedes he conversado y quienes de la audiencia me leen en mi cuenta de Twitter, saben que soy un acérrimo rival la reducción o el uso de los incentivos para cobrar menos IEPS, porque este llega a jugar una suerte de papel de carbon tax finalmente, porque desincentiva el uso de la gasolina al aumentar su precio, pero eso en condiciones normales. Viviendo México la peor de sus recesiones económicas, eso es una recesión, desde por lo menos 1932, ¿no creen que así como algunos países han puesto incentivos o subsidios en el caso de electricidad, en este caso, a pesar de los retos fiscales y económicos que para el gobierno represente, sería una opción de impulsar la economía y ayudar un poco a la población, echar mano de estos incentivos al IEPS? Lo dejo para sus comentarios finales. Mientras, Santiago, regreso contigo para platicar lo que ya planteaba Víctor sobre los retos que el contexto actual presenta en torno a tickets y demás cosas. Adelante. Muchas gracias, Eric. Pues bueno, vamos a separar el tema bueno, primero el planteamiento. Vamos a llegar a ver gasolinas arriba de los 25 precios, 25 pesos gasolina regular al público. Sí es una realidad que es muy, muy tangible, aplicando todos estos famosos fundamentales y haciendo pues todo el juego de proyecciones y de inteligencia de precios y de costos. Y lo vamos a separar en dos sentidos. Uno, el aspecto fiscal, que es el IEPS, porque finalmente de ese IEPS en la gasolina regular, que es la que tiene mayor demanda en el país, estamos hablando que se está cobrando 4 pesos con 95 centavos por cada litro consumido, ¿sí? Es decir, si ahorita tenemos la gasolina a 18.40, salió el promedio nacional de esta semana, estamos hablando que de ahí se cobran alrededor de estos 4 pesos con 95 centavos, y por ende, pues la gasolina, quitando este impuesto, pues la tenemos en un precio al público de aproximadamente 14 pesos, ¿no? Entonces, un poquito abajo de los 14 pesos. Ahora, separando esta parte fiscal de la parte operativa o de mercado, ¿sí? Tenemos que las diferentes variables que van a llevar a que la gasolina tenga estos precios que vimos en el 2019, en enero, febrero de 2019, de 24 pesos en la Ciudad de México, en Guadalajara, en algunos lados del noroeste del país. ¿Qué es lo que va a llevar? Y que bueno, estamos hablando de que, vamos a contextualizarlo, estamos en una demanda por debajo del 40% contra el año pasado, ¿sí? Tanto en Estados Unidos como en México. O sea, las condiciones son muy similares. Los precios de gasolina al público en Estados Unidos están al mismo nivel que el año pasado, cuando la demanda ya en Estados Unidos está alrededor de un 30% por debajo de lo que estaba hace un año. Entonces, todas estas condiciones que se están generando, las venimos arrastrando de este relajo del coronavirus, ¿no? De la caída de la demanda y la consecuente crisis que hubo en almacenamientos, porque esa crisis de almacenamientos no nada más fue privativa de México, en donde veíamos los buques parados con productos de hidrocarburos ahí en Tuxpan, en Madero y en diferentes puertos de México. Así se vio en todo el mundo. O sea, estábamos viendo que había buques petroleros, estos famosos tankers parados en medio del mar porque no podían recibirlos en los diferentes puntos portuarios del mundo, y estábamos viendo que en Cushing los almacenamientos de hidrocarburos estaban al tope, aquí en México también, en Medio Oriente, en Asia, en todos lados había un problema de almacenamientos, que obviamente todo estos son costos que están siendo impactados y que ahorita se están arrastrando, ¿sí? a los precios que estamos viendo hoy día. En el caso mexicano, vamos a ver que en el aspecto de logística no vamos a tener mucho donde movernos, y ahora con las políticas de almacenamiento menos.
porque ahora ya existe un nuevo gravamen o un nuevo costo que se tiene que generar, ¿sí? Y son estos famosos tickets de almacenamiento, que ya tenemos costos por parte de Petróleos Mexicanos de cuánto va a costar el almacenamiento. Se está hablando de 3 centavos de peso por cada litro y cuestiones así, ¿no? Sin embargo, esta situación, estamos hablando que son 3 centavos de peso que se van a cobrar diario por cada litro que se tiene almacenado, pero eso multiplíquenlo por la cantidad pasmosa o insana de barriles de gasolinas y de diésel que se están almacenando, ¿sí? Y a eso súmenle los 5 días de almacenamiento que se tienen que generar por cada uno de los comercializadores, distribuidores e importadores. Entonces estamos hablando que este tema de los tickets y ya la venta como tal del almacenamiento que se tiene que tener, pues va a impactar en el precio final del consumo, o sea, del consumidor que va a tener. Y esto es lo que nos va a llevar en parte, a eso súmenle otras diversas variables, ¿sí? Como es el tema también de que no hay ¿cómo se llama? No hay una infraestructura suficiente para poder continuar almacenando, porque estas coberturas que hablábamos tanto Víctor como yo, que se generaron, estas coberturas al final del día se traduce en producto existente, o sea, en stocks, y estos stocks los tenemos que sacar de donde estén y llevarlos, y finalmente si no los sacas, vas a tener que ser penalizado, o en todo caso aventar ese maíz podrido a otro trader que va a adquirir la responsabilidad de esas coberturas, de ese producto que está representado en esas coberturas. Y aquí en México, al no tener esa infraestructura de almacenamiento que es muy necesaria para poder eficientar los costos y poder flexibilizar lo que decía Paul, de poder conocer qué es lo que estamos pagando, pues obviamente va a generar que este producto no se pueda mover, no se pueda internar al país, no se pueda guardar aquí, y donde esté habrá que pagar todas las externalidades y todas las penalizaciones y después traerlo, ¿sí? Entonces toda esta cadenita de sucesos que está dentro de la cadena de valor es lo que nos va a llevar a ver en las próximas semanas. A lo mejor Víctor se fue un poquito más lejos, pero yo estoy hablando que al cabo de un mes y medio, vamos a estar viendo precios al público de 24 o 25 pesos de gasolina regular por litro en las estaciones de servicio, y que es una situación bastante desagradable. Y aquí es donde viene la segunda parte, que yo digo que este gobierno ha gustado mucho de recaudar, sí, pero también ante este contexto en donde Pemex tiene una pérdida financiera pasmosa, los márgenes de refinación son una pesadilla, y en sí Pemex es una pesadilla financiera en general, se va a notar que la Secretaría de Hacienda no va a poder contener el crecimiento de esa bola de nieve de la pérdida financiera, porque estamos hablando que para el próximo trimestre los reportes de Pemex van a ser un desastre, ¿sí? Un desastre peor del que vimos anteriormente. Entonces, la Secretaría de Hacienda no va a poder resolver esa situación y va a preferir sacrificar a alguien dentro de toda esta cadena. ¿A quién va a sacrificar? Pues obviamente a Pemex. ¿Por qué? Por un tema político que incluso estaban hablando ustedes hace unos minutos con Abril y con los demás respecto del tema energético, del tema eléctrico. Aquí también se va a politizar, y el presidente de la República, al verse acorralado por parte de Pemex, por parte de los almacenamientos y por parte de todos estos factores, al verse acorralado y que no puede remediar esta situación, ni Pemex puede remediarla, ¿qué es lo que va a hacer? Subsidiar. ¿Para qué? Para poder salir en el atril de cada mañana y decir, yo bajé el precio de la gasolina. Porque estamos hablando que tiene en sus manos 5 pesos del valor del producto. Entonces digo, 5 pesos es muchísimo. Estamos hablando del 30%, casi 40% de lo que vale el producto al final. Entonces, si este señor decide sacrificar de alguna manera, para no sacrificar su imagen política, porque hemos visto que eso es ahorita lo más importante, aunque viene la disyuntiva también de que finalmente este es dentro de los ingresos del Estado, ocupa el tercer lugar el IEPS de gasolinas. Entonces, digamos, es una decisión bastante difícil, pero en la mente de alguien de la Cuarta Transformación se van a ir por el aspecto político, y ahí es donde vamos a ver subsidios en la gasolina cuando lleguemos a estos topes de precios.
Vaya reto, vaya volado en el que nos enfrentamos o en el que se enfrenta el gobierno, sacrificar la hacienda pública y los ingresos fiscales o sacrificar una de las banderas y con ello a petróleos mexicanos. De mi parte, cierro con esto, hemos llegado otra vez a la hora de terminar nuestro programa de hoy. Te agradezco, Santiago, al igual a todos los que estuvieron participando en las preguntas del chat y a quienes estuvieron hoy como expertos invitados. Muchas gracias y los esperamos de vuelta el viernes próximo también al punto de las 8 de la noche. Como saben, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en WeTweet Energy y en la de cada uno de los participantes. De nuevo, Santiago, muchas gracias por cerrar y gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias por escuchar nuestro episodio. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información. También puedes escuchar este programa en formato de podcast en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale clic al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. WeTweetEnergyMX.